Hay una medida que los agrónomos usan para calcular la productividad de un terreno. Se llama rendimiento por hectárea. Y en los últimos 40 años, nadie en ese valle había logrado romper ciertos límites considerados casi naturales. Hasta que apareció un hombre con 700 metros cuadrados, una lista de deudas y una convicción que muchos llamaron locura. 700 metros cuadrados. Para que eso tenga sentido, imagina poco más de la mitad de una cancha de básquetbol. Eso era todo lo que Aurelio Chamán tenía cuando decidió que ya no iba a seguir dependiendo de un trabajo que podía desaparecer en cualquier momento. Eso era lo que tenía cuando sus vecinos con fincas enteras lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Y eso era exactamente lo que necesitaba para demostrar que el tamaño de un terreno no determina el tamaño de lo que se puede lograr con él. Pero esta no es una historia de magia agrícola. No hay secretos milagrosos ni fertilizantes que lo cambian todo de la noche a la mañana. Esta es la historia de alguien que decidió observar diferente, pensar diferente y sobre todo, trabajar diferente. Aurelio nació en una familia de agricultores que nunca fueron propietarios. Su padre trabajó toda su vida en parcelas ajenas, arando surcos que enriquecerían a otros. No era un hombre amargo, era un hombre cansado, que entendía con claridad la diferencia entre trabajar la tierra y poseerla. «Aquí se trabaja doble y se gana la mitad», le dijo una tarde. «El que tiene la tierra pone las reglas, el que no la tiene pone el cuerpo». Aurelio tenía 12 años. No lo olvidaría. Se mudó al pueblo a trabajar en una ferretería donde conoció a Consuelo. Se casaron jóvenes, con una hija pequeña y una habitación alquilada en la parte trasera de una casa ajena. Lo que tenían, sin saberlo todavía, era un rectángulo de tierra que Consuelo había heredado de su abuela. Un terreno junto a la casa de sus padres, usado durante años como depósito de objetos que nadie quería. Neumáticos viejos, láminas de zinc dobladas, macetas rotas. Un rincón del mundo que el tiempo había convertido en un archivo de descuidos. Tenía 700 metros cuadrados. El día que Aurelio perdió el trabajo en la ferretería fue un martes de octubre. No fue dramático. El dueño le explicó que los números no cuadraban y le dio la mano. Aurelio salió con un sobre que alcanzaría para pagar 3 meses de alquiler si tenían cuidado y se sentó en una banca frente a la plaza a pensar. No pensó en buscar otro trabajo de inmediato. Pensó en la parcela. Fue a buscar a Consuelo antes de regresar a casa. Le dijo lo del trabajo sin rodeos. Y luego, antes de que ella pudiera responder, le dijo lo otro, que quería limpiar la parcela, que quería plantarla, que quería intentar algo diferente. Consuelo lo miró con esos ojos serios que él conocía de memoria. Luego preguntó, ¿sabes cultivar? Todavía no, dijo él, pero voy a aprender. La limpieza de la parcela tomó 3 semanas. Aurelio trabajaba solo la mayor parte del tiempo, sacando todo lo que los años habían acumulado. Los neumáticos los separó para usarlos después como contenedores de cultivo. La tierra que encontró debajo era compacta, seca, llena de piedras y con muy poco contenido orgánico visible. Llamó al único agrónomo del pueblo, un señor llamado Florencio Prado, que llevaba 30 años asesorando a los agricultores de la zona y que tenía fama de ser directo hasta la rudeza. Florencio llegó con sus botas de caucho, caminó por la parcela en silencio, recogió un puñado de tierra, lo olió, lo apretó entre sus dedos. «Esta tierra está muerta», dijo. «No es que no sirva, es que está tan agotada que no tiene nada que ofrecerte todavía. Si plantas aquí ahora mismo, vas a gastar dinero en semillas que no van a germinar bien». Aurelio esperó. Sabía que Florencio no había terminado. «Pero si trabajas el suelo durante unos meses antes de plantar, si le das lo que necesita, esta tierra puede ser bastante productiva. El espacio es pequeño, pero el espacio pequeño bien manejado puede ser más efectivo que el espacio grande mal utilizado».
Quiero alimentar a mi familia y vender el excedente, dijo Aurelio. ¿Con 700 metros cuadrados? Con 700 metros cuadrados. Florencio se quedó callado un momento. Luego sacó un cuaderno del bolsillo y dijo: entonces hay que hablar de producción intensiva, de compostaje, de rotación de cultivos y de muchas cosas que vas a tener que aprender desde cero. ¿Tienes tiempo? Aurelio sonrió por primera vez desde el martes anterior. El proceso de preparación del suelo fue lo más lento y lo más importante que hizo en toda su vida como agricultor. Florencio le enseñó a construir una compostera con los materiales que ya tenía: neumáticos apilados con capas alternas de materia seca y materia verde, hojas caídas, cáscaras de frutas y verduras, recortes de pasto, estiércol conseguido gratis en una ganadería cercana. 4 meses de espera, 4 meses de albañilería esporádica para pagar los gastos mientras la tierra aprendía a vivir otra vez. Durante ese tiempo también estudió libros usados de segunda mano, documentos de agronomía leídos por las noches en el teléfono y conversaciones con personas mayores que guardaban saberes que ningún libro académico había registrado. Doña Petra, 72 años, le explicó la siembra compañera con la claridad que ningún texto técnico había logrado. Las plantas también tienen amigos y enemigos. Pon juntas a las que se llevan bien y aléjalas de las que se perjudican. El primer diseño del huerto fue un error. Aurelio lo reconoce hoy sin vergüenza. Dividió la parcela en bloques rectangulares iguales y organizó el espacio de una manera que parecía ordenada, pero que desperdiciaba aproximadamente el 40% del área disponible en pasillos sin producción. Florencio vino a verlo 2 meses después de la primera siembra y frunció el ceño mientras caminaba entre las hileras. En un terreno grande, eso tiene sentido. Puedes desperdiciar el 20% del espacio y seguir siendo viable porque tienes suficiente hectareaje. Tú no puedes, tú tienes que pensar cada centímetro. Aurelio rehizo todo el diseño. Las camas se volvieron más angostas para poder alcanzar el centro sin pisar la tierra. Los pasillos se redujeron al mínimo. Las esquinas y bordes se convirtieron en zonas de cultivo vertical con láminas de zinc como contenedores y cañas de bambú como soporte para trepadoras. La estratificación vertical fue el cambio que más impacto tuvo. En el nivel del suelo crecían raíces y cultivos de sombra. A media altura, plantas de ciclo corto. Arriba, las trepadoras aprovechando la luz directa. Una misma área física del terreno producía en 3 planos simultáneamente. Consuelo fue la que calculó el resultado. Con un papel y un lápiz, sentada a la mesa de la cocina después de que los niños se durmieron, determinó que la superficie efectiva de producción era ahora de casi 900 metros cuadrados en un terreno de 700. La verticalidad había creado espacio donde físicamente no había. ¿Cómo es posible que tengamos más superficie de cultivo que tierra?, preguntó. Porque la tierra es solo el punto de partida, dijo Aurelio. La selección de cultivos fue el siguiente capítulo de aprendizaje. Al principio, Aurelio plantó lo que le parecía lógico: tomates, pimentones, lechugas, cilantro. Pero cuando vendía en el mercado local, el precio que obtenía era apenas suficiente para cubrir el costo de haberlos producido, porque el mercado estaba saturado de fincas grandes que producían en volumen. Fue una conversación con un restaurante del pueblo la que cambió su perspectiva. El chef del lugar le preguntó si podía conseguirle hierbas aromáticas frescas, albahaca de distintas variedades, estragón, tomillo limón, orégano mexicano, rúcula, menta piperita, cosas que nadie en el pueblo cultivaba porque eran consideradas de nicho. ¿Cuánto pagaría por eso?, preguntó Aurelio. El chef le dio una cifra que era entre 3 y 5 veces mayor por kilogramo que lo que recibía por sus tomates.
Esa noche, Aurelio sacó un papel, dibujó un mapa de su parcela y empezó a pensar no en qué era fácil de cultivar, sino en qué era difícil de conseguir. No en qué producían las fincas grandes, sino en qué era demasiado específico o demasiado delicado para que ellas se molestaran en producirlo. Introdujo albahaca genovesa y morada, rúcula en 4 ciclos anuales, espinaca baby de cosecha a los 45 días, lechugas de variedades poco comunes, plantas medicinales. En los bordes plantó papayos enanos, bananos de variedad pequeña y una guanábana injertada de porte bajo. Plantas que generarían frutos durante años sin requerir replantación constante. Consuelo llevaba un registro en un cuaderno azul: fecha de siembra, cosecha, cantidad producida, precio obtenido, costo de insumos. Ese cuaderno fue el instrumento más valioso que tuvieron para entender simplemente qué cultivos daban más por el espacio que ocupaban. Al final del segundo año, los números contaban una historia diferente. La parcela producía entre 80 y 90 kilogramos de vegetales, hierbas y frutas por semana en temporada alta. El 40% lo consumía la familia. El 60% restante se vendía al restaurante, a una tienda de alimentos naturales recién abierta y directamente a vecinos que preferían comprarle a alguien de quien conocían el proceso. Los ingresos mensuales de la parcela en temporada alta superaban lo que Aurelio había ganado en su mejor mes en la ferretería. Cuando don Evaristo, agricultor de la zona con 4 hectáreas de maíz y frijol, se acercó a preguntarle cuánto había producido ese mes, Aurelio le dio el número. Don Evaristo hizo el cálculo de rendimiento por metro cuadrado en silencio, lo comparó con el suyo y no dijo nada, solo asintió lentamente y se fue. El tercer año trajo desafíos de escala. La demanda había crecido. El restaurante quería más. La tienda promocionaba sus productos. 2 familias del barrio pedían canastas semanales. Pero 700 metros cuadrados, incluso bien aprovechados, tienen un límite físico. Y Aurelio se estaba aproximando a él. La solución llegó de adentro hacia afuera. Convocó a 3 familias del barrio con jardines sin uso productivo. Les mostró los registros. Les propuso que él diseñara y pusiera en producción sus espacios, proporcionara las plantas iniciales y la asesoría, a cambio de un porcentaje de la cosecha. Las 3 dijeron que sí. En menos de 3 meses tenía bajo producción 4 espacios adicionales. Un jardín lateral de 300 metros, una terraza de 120, el patio trasero de una señora que vivía sola y un terreno comunitario de 500 metros cedido por la junta de vecinos. La red había nacido. Doña Petra, que había enseñado a Aurelio la siembra compañera, se convirtió en una figura central de la red. Tenía guardadas en frascos de vidrio bajo su cama semillas de variedades que ya no se conseguían en el mercado. Un tomate de color casi negro con sabor intenso, un chile mediano de picor moderado, abundante en climas secos, un frijol moteado de ciclo corto que germinaba con poca agua. Estas semillas van a morir cuando yo muera, si nadie las usa. Más vale que las utilicen. El tomate negro se convirtió en uno de los productos más solicitados. El restaurante lo incluía en su menú con el nombre de la variedad y su historia. Los clientes preguntaban por él. Esa variedad, dormida décadas en un frasco de vidrio debajo de la cama de una anciana, encontró una nueva vida en las camas de cultivo de la red. El cuarto año trajo las pruebas más duras. Una ola de calor inusual, la más intensa en 30 años, golpeó en los meses más productivos. Las fincas convencionales de la región perdieron entre el 40 y el 60% de sus cosechas. La red no salió ilesa. Las lechugas más sensibles murieron antes de cosecharse. Algunas plantas de tomate suspendieron la fructificación, pero la diversidad actuó como amortiguador. Los cultivos dañados por el calor eran reemplazados por cultivos resistentes.
Las albahacas prosperaron. Los hongos en el patio sombreado continuaron produciendo sin interrupción. Los papayos y las bananas, ya con raíces profundas, siguieron dando frutos. La pérdida de producción fue del 23%. Difícil, sin duda, pero las fincas convencionales habían perdido entre 40 y 60. La diversificación había actuado como un seguro que nadie planeó conscientemente, pero que resultó más efectivo de lo que cualquiera habría esperado. Fue durante ese verano difícil que llegó Rodrigo Esteves, un agrónomo universitario que había escuchado hablar de la red. Caminó por cada espacio productivo llenando un cuaderno de notas. Al final se sentó en la pequeña banca de madera y dijo algo que Aurelio recuerda con exactitud. Lo que ustedes han construido es un sistema agroecológico funcional de pequeña escala. Sin usar esa terminología, llegaron a muchos de los principios que los investigadores llevamos años intentando demostrar. Biodiversidad como estrategia de resiliencia, verticalidad como multiplicador de superficie, integración de saberes tradicionales con adaptaciones prácticas. Esto no es solo un huerto, es un modelo. ¿Y funciona de verdad o es algo que se ve bien en papel?, preguntó Aurelio. Rodrigo sonrió. Funciona, y tengo los datos para demostrarlo. El análisis que Rodrigo realizó con los datos de la red produjo un documento que circuló entre universidades de la región. La productividad por metro cuadrado de la red superaba en promedio 4 veces la de las fincas convencionales. En los cultivos de mayor intensidad, llegaba a ser hasta 7 veces mayor. El uso de agua por kilogramo producido era un 40% menor. El costo de insumos externos era prácticamente nulo. 700 metros cuadrados, bien pensados y bien manejados, podían producir más que fincas 5 veces mayores. Al terminar el 5º año, la red contaba con 9 espacios productivos activos, con más de 40 variedades entre vegetales, hierbas, frutas y hongos. La producción total llegaba a entre 280 y 350 kilogramos semanales en temporada alta. Don Evaristo, el mismo que años atrás había hecho el cálculo en silencio y se había ido sin decir nada, volvió a buscar a Aurelio en el comienzo del 5º año. Había dedicado media hectárea de su finca a implementar algunas de las técnicas que había visto. El resultado, al final de la primera temporada, había sido notablemente mejor que lo cosechado en los últimos 5 años en esa misma media hectárea. Nunca pensé que iba a venir a decirle esto a usted, dijo don Evaristo mirando sus propias manos. Pero vine. Aurelio no dijo nada durante un momento. Luego le ofreció un café y le preguntó si quería caminar por la parcela. Las hijas de Aurelio y Consuelo crecieron dentro del proyecto. La mayor conoce los nombres de más de 30 variedades de plantas y lleva sus propias semillas guardadas en sobres rotulados con letra de niña. La menor, que nació en el 2º año del proyecto, tiene la naturalidad de quien nunca ha tenido que preguntarse de dónde viene lo que come. Eso es lo que más me importa, dice Aurelio. No el dinero que producimos, que ellas crezcan sabiendo que la tierra da, que hay que cuidarla, que no necesitas mucho espacio para vivir bien si sabes usarlo. Florencio Prado, el agrónomo que en el primer día dijo que la tierra de Aurelio estaba muerta, vino a visitarlos en el 5º aniversario de la primera siembra. Llegó con sus botas de caucho, caminó por la parcela en silencio, recogió un puñado de tierra, lo olió, lo apretó entre sus dedos, lo mismo que había hecho 5 años antes. ¿Y?, preguntó Aurelio sonriendo. Florencio tardó en responder. Está viva, dijo finalmente, muy viva. No reconocería esto como la misma tierra que vi la primera vez si no supiera la historia. Era, en la boca de Florencio, el mejor elogio posible. Hay una pregunta que la gente le hace a Aurelio con frecuencia. Si pudiera hacer todo de nuevo, ¿qué cambiaría? La respuesta varía. A veces dice que habría empezado a diversificar cultivos antes.
A veces que habría construido el sistema de captación de agua desde el principio. A veces que habría llamado a Florencio desde el primer día en lugar de esperar a tener algo que mostrar. Pero hay una respuesta que da siempre, sin importar la variante. Habría perdido el miedo antes. ¿Miedo a qué? Miedo a que no funcionara. Miedo a que los vecinos tuvieran razón. Miedo a que 700 metros cuadrados no fueran suficientes. Hace una pausa. Mira la parcela. El espacio nunca fue el límite. La parcela de Aurelio sigue siendo de 700 metros cuadrados. No creció. El rectángulo delimitado por la cerca de madera que él mismo reparó en el segundo año sigue siendo exactamente el mismo que heredó Consuelo de su abuela y que usaron durante años para guardar cosas que nadie quería. Lo que cambió fue todo lo que se hace dentro de ese espacio y lo que se hace fuera de él, en los 8 espacios vecinos que crecieron alrededor del primero como si la tierra misma los hubiera llamado. Hay algo en esa imagen que resiste la reducción a estadísticas. Algo que tiene que ver con lo que pasa cuando una persona decide, en un martes de octubre, sin trabajo y con deudas, que el espacio que tiene es suficiente, que el conocimiento que puede adquirir es suficiente, que el tiempo que está dispuesto a invertir es suficiente. No siempre funciona así, Aurelio lo sabe. Hay intentos que fracasan, hay tierras que no dan lo que uno espera. Hay circunstancias que no dependen de ningún esfuerzo individual, pero también hay parcelas de 700 metros cuadrados que producen más que fincas 5 veces mayores. Y si eso es posible, entonces el siguiente límite que se creía inamovible quizás también sea cuestionable. La tierra sigue esperando que alguien lo averigüe.